Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si siguen de cerca el mundo del entretenimiento turco, por supuesto, si son fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a desvelar el secreto de Kerem Bürsin que asombró al hablar de Hande Erçel. Sí, han oído bien. Al parecer, Kerem ha compartido algo que ha dejado a muchos boquiabiertos, y vamos a ahondar en qué fue exactamente ese detalle, por qué causó tanto revuelo y qué nos dice esto sobre la relación y la dinámica entre estas dos estrellas tan queridas. Antes de sumergirnos en todo el chisme y las revelaciones, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles el contenido que más disfrutan. Además, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, prepárense, porque esto se pone interesante. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en una de las parejas más populares y seguidas no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su química innegable en la serie Sen Kalkam, Llamarás a mi puerta. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, capturó la atención de millones de seguidores que esperaban con ansias cada nuevo episodio y cada aparición pública. La conexión que proyectaban era tan fuerte que muchos llegaron a creer que su romance era un cuento de hadas moderno. Y esa percepción se vio alimentada por su carisma individual y la manera en que parecían complementarse a la perfección. Y aunque su historia de amor, tal como la conocimos públicamente, tuvo sus altibajos y ahora parecen haber tomado caminos separados en el ámbito romántico, el cariño, la admiración y el respeto que se tienen, o que al menos se sentían en su momento, sigue siendo un tema de gran interés y especulación para sus legiones de fans. Recientemente, un comentario de Kerem Bürsin durante una entrevista, que se ha vuelto viral en las redes sociales y ha sido objeto de innumerables análisis por parte de los medios y los seguidores, ha vuelto a poner el foco sobre su vínculo con Hande Erçel. Lo que dijo no fue una simple anécdota, una frase vacía de contenido o un comentario superficial que se olvida al instante. Fue algo más sustancial, algo que reveló una faceta de su relación, de su dinámica de trabajo conjunto y de su conexión a un nivel más profundo, una faceta que pocos conocían con esa claridad, o al menos, que no había sido expresada de esa manera tan elocuente y detallada por él mismo. El detalle en cuestión, y aquí es donde empieza la intriga que ha mantenido a tantos expectantes, no fue un simple elogio a su belleza, un recuerdo romántico superficial o una mención genérica de lo bien que se llevaban. Fue algo más profundo, algo que sugiere una conexión que trascendía lo meramente superficial, lo protocolar o lo esperable entre dos compañeros de elenco exitosos. Durante la entrevista, Kerem Bürsin fue consultado sobre sus experiencias trabajando con diferentes actrices a lo largo de su carrera, una pregunta habitual en el mundo del espectáculo que busca obtener una perspectiva del actor sobre sus colaboradores. Sin embargo, su respuesta sobre Hande Erçel fue notablemente diferente, matizada y mucho más personal de cómo se refirió a otras compañeras de escena. No se limitó a decir que trabajaba bien con ella, que era una actriz talentosa o que la producción fue un éxito gracias a la suma de esfuerzos. Fue mucho más allá, adentrándose en un territorio que revelaba una intimidad profesional y una simbiosis que pocos habían anticipado. Kerem habló de una especie de entendimiento especial, de una conexión intuitiva, casi telepática, que existía entre ellos en el set de grabación. Describió cómo, en muchas ocasiones, no necesitaban ni siquiera hablar para saber lo que el otro estaba pensando o sintiendo durante las escenas, cómo podían anticipar las reacciones del otro o cómo la simple mirada transmitía un universo de emociones y diálogos no verbales. Según sus propias palabras, era como si hubieran desarrollado un lenguaje propio, un código secreto, una sinergia única que solo ellos dos entendían y que se manifestaba de forma orgánica en cada interacción actoral. Esto,
amigos míos, es lo que ha asombrado a muchos y ha generado tanto revuelo en el fandom y en la prensa del corazón. En un mundo donde las relaciones públicas a menudo pueden parecer superficiales, orquestadas o forzadas, donde la imagen proyectada en los medios a veces dista mucho de la realidad privada, que un actor de la talla y el reconocimiento de Kerem Bürsin hable con tanta convicción de una conexión tan genuina y profunda con su coestrella es sumamente revelador. Él no solo reconoció el talento indiscutible y la profesionalidad de Hande como actriz, sino que también destacó la sinergia, la química y la energía creativa que crearon juntos en el set. Una energía que, según sus propias palabras, fue un pilar fundamental para el éxito arrollador de la serie, Senkalkam, y para la química tan palpable, tan creíble y tan adorada por el público que trascendió la pantalla y cautivó a millones. ¿Y por qué este detalle es tan impactante? Pues porque va mucho más allá de la simple atracción física, del encanto mediático, de la buena acogida de la serie. Hablar de un entendimiento mutuo a nivel creativo, emocional y casi intuitivo sugiere un nivel de conexión humana y profesional que es, francamente, raro de encontrar en la industria del entretenimiento. Kerem no minimizó la importancia de Hande como actriz y compañera de escena, por el contrario, la elevó, destacando cómo su presencia, su energía y esa conexión especial influyeron positivamente en su propio desempeño, en la calidad de las escenas que compartieron y en la dinámica general de la producción. Es como si hubieran sido dos piezas de un rompecabezas que encajaban a la perfección, amplificando mutuamente su talento y creando algo mágico juntos. Además, este tipo de declaraciones también reflejan una madurez actoral y personal en Kerem Bürsin. En lugar de centrarse únicamente en su propio desempeño, en sus méritos individuales o en su papel protagónico, pone el foco de manera explícita en la colaboración, en la importancia fundamental de la otra persona para el éxito conjunto y en la construcción de una química auténtica. Es un reconocimiento sincero de que, en la actuación, especialmente en un drama romántico donde la conexión entre los protagonistas es crucial, el dúo es tan importante, si no más, que el individuo. Y cuando ese dúo tiene una conexión tan fuerte, tan palpable y tan bien entendida, los resultados pueden ser extraordinarios, como lo fue sin lugar a dudas la aclamada serie, Senkalkam. Sus palabras resonaron con una fuerza especial porque muchos espectadores, a través de la pantalla, sintieron esa conexión especial entre Kerem y Hande. Vieron algo más que una buena actuación, percibieron una chispa, una autenticidad, una complicidad que los hizo creer profundamente en su historia de amor ficticia. Y esa creencia, esa empatía, se trasladó luego a su vida real, al menos durante el tiempo que su relación pública duró, alimentando aún más la fascinación de los fans. Este secreto que Kerem ha revelado no es un chisme jugoso sobre infidelidades, celos o dramas escandalosos, sino algo mucho más valioso y significativo, la confirmación, desde la perspectiva de uno de los protagonistas, de una conexión artística y personal profunda que fue un motor clave para el fenómeno en el que se convirtió la serie. Ahora, es importante recordar y recalcar que, si bien su relación romántica ya no está vigente, el respeto mutuo, la admiración profesional, quizás, los lazos personales, parecen perdurar y mantenerse. Kerem no habló de manera negativa sobre su pasado juntos, ni lanzó pullas ni comentarios hirientes. Al contrario, lo hizo con un tono de aprecio, de gratitud y de reconocimiento sincero. Esto demuestra que, incluso después de que una etapa de la vida y una relación terminen, es absolutamente posible, y de hecho admirable, mantener un vínculo de respeto, valorar las experiencias compartidas y reconocer el valor significativo que la otra persona aportó a nuestras vidas y a nuestras carreras profesionales. Es un ejemplo de madurez emocional y de profesionalismo. Podríamos especular mucho sobre qué tipo de entendimiento era exactamente esa conexión especial. Era algo que nació de las largas horas de trabajo juntos, de compartir experiencias intensas y a menudo agotadoras en el set, de una afinidad natural que se descubrió y se cultivó. Probablemente fue una combinación de todos estos factores.
La intensidad de filmar una serie diaria, con horarios extenuantes, presiones constantes y un gran nivel de estrés emocional y físico, a menudo puede forjar lazos muy fuertes, de camaradería y apoyo mutuo, entre los actores. Y si a eso le sumamos una química personal innegable, una admiración mutua por el talento del otro y la pasión compartida por contar historias, el resultado puede ser una conexión tan profunda, tan orgánica y tan especial como la que Kerem ha descrito con tanta franqueza. Lo fascinante de todo esto es cómo estas pequeñas declaraciones, estos detalles íntimos y reveladores compartidos por las celebridades, pueden tener un gran impacto en la percepción pública y en la conexión que los fans sienten con ellas. Los fans a menudo ven a estas figuras públicas como seres casi perfectos o distantes, pero cuando comparten detalles tan personales y sinceros sobre sus relaciones, sobre sus miedos, sus esperanzas y sus conexiones humanas, se sienten más cercanos a ellos. Se dan cuenta de que, al igual que nosotros, ellos también experimentan conexiones humanas profundas. Admiración genuina por sus colegas y lazos que trascienden el guión, las cámaras y las alfombras rojas. Este secreto de Kerem Bürsin, al hablar de Undercell, nos enseña varias lecciones importantes, tanto sobre las relaciones humanas como sobre la industria del entretenimiento. Primero, el poder inmenso de una conexión genuina y auténtica en cualquier tipo de relación, ya sea profesional, amistativa o romántica. Una conexión real puede ser el motor de grandes logros y experiencias enriquecedoras. Segundo, la importancia de reconocer, valorar y agradecer a las personas que nos acompañan en nuestro camino, especialmente en un entorno tan competitivo y a menudo solitario como el del mundo del espectáculo. La colaboración y el apoyo mutuo son fundamentales. Y tercero, que incluso después de que una etapa de la vida, una relación o un proyecto concluye, el respeto, la admiración y el reconocimiento por las experiencias compartidas y los lazos creados pueden perdurar, dejando una huella positiva y duradera. En definitiva, lo que Kerem reveló no fue un gran secreto escandaloso digno de portada de tabloide, sino un vistazo sincero y conmovedor a la profundidad de la conexión que compartió con Undercell. Una conexión que muchos, si no todos, los espectadores percibieron a través de la pantalla y que ahora se confirma y se explica por sus propias palabras. Es una prueba irrefutable de que la química explosiva que vimos entre ellos no era solo actuación, sino también un reflejo de una sintonía real, de un entendimiento mutuo y de una energía compartida que hizo que su historia de amor en la ficción pareciera viva y palpitante. Y creo firmemente que eso es algo digno de admirar, de celebrar y de valorar, independientemente de las circunstancias actuales de su relación personal. La magia que crearon juntos en Senkalkam es un legado que perdurará. Así que, para resumir y para recapitular lo que hemos explorado en este vídeo, hoy hemos desgranado y analizado en profundidad el detalle que Kerem Bürsin compartió sobre Undercell, un detalle que, como hemos visto, ha sorprendido y cautivado a muchos. Hablamos de su concepto de un entendimiento especial, de ese código secreto y esa conexión intuitiva que ambos compartían en el set, y cómo esto revela la verdadera profundidad de su conexión, mucho más allá de lo superficial y de lo esperable. También hemos reflexionado sobre la importancia fundamental de las relaciones genuinas, el respeto mutuo en todos los ámbitos de la vida y cómo estas declaraciones tan sinceras y personales nos permiten conectar de una manera más auténtica con nuestras celebridades favoritas, viéndolas no solo como ídolos, sino como seres humanos complejos con emociones y vínculos reales. Lo que Kerem dijo no fue simplemente un chisme pasajero, sino una revelación valiosa sobre la humanidad, la profesionalidad y la profundidad de los lazos que se pueden crear en el arduo pero gratificante camino del éxito en la industria del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por dedicarnos su valioso tiempo y por ser parte de nuestra comunidad. Espero sinceramente que hayan encontrado interesante y reveladora esta análisis sobre Kerem Bürsin y Undercell. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto, sus perspectivas y sus reflexiones. ¿Creen que esta conexión especial entre ellos era ya evidente en la serie,
tal vez percibida por ustedes como espectadores. ¿Qué les parece que Kerem haya decidido compartir esto públicamente, exponiendo un aspecto tan personal de su experiencia profesional? Dejen sus comentarios abajo, en la sección de comentarios. Quiero leerlos a todos, sus opiniones me importan mucho y me encanta interactuar con ustedes y generar debate. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado algo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran y contundente me gusta para apoyarnos y para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que también sean fans incondicionales de Kerem y Hande, o que simplemente tengan un interés genuino en el fascinante mundo del entretenimiento turco. Y, por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo y análisis profundos como este, suscríbanse al canal ahora mismo. Les aseguro que no se van a arrepentir y no se perderán nada. Nos vemos en el próximo vídeo, con más contenido apasionante. ¡Chao!